Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en el Diván y la Luna con un súper invitado que muchos de ustedes ya conocen y yo sé porque me han escrito, porque están fascinados que esta noche nos acompaña el doctor Fernando Salinas Quirós. Te quiero platicar un poco de Fernando. Bueno, primero, buenas noches, Fernando. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, hombre, buenas noches. Gracias a ti por la invitación y a todos, todas y todes quienes nos estén escuchando. Muchísimas gracias. El doctor Fernando Salinas Quirós es investigador nacional nivel 1, Sistema Nacional de Investigadores, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en psicoterapia psicoanalítica con especialidad en parentalidad, Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es licenciado en psicología por la Universidad Iberoamericana. Medalla Alfonso Caso 2014 como el graduado más distinguido del doctorado en psicología de la UNAM. Premio Nacional Silvia Macotela 2013-2014 a la mejor tesis doctoral en psicología educativa por la UNAM. Mención honorífica en tesis de maestría y de especialidad por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Desempeño sobresaliente en el examen general para el egreso de la licenciatura en Psicología Clínica, Ceneval, perfil deseable según el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP. Durante el año 2019 fue responsable de la especialización de la educación integral de la sexualidad. Ha sido docente en distintos programas de licenciatura y posgrado en México y en el extranjero. Es miembro del padrón de tutores del doctorado en psicología en la UNAM y en la Universidad de la República de Uruguay. Integrante del equipo de la Presidencia Mundial de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, fundador y tesorero de la International Academy for LGBT Psychology and Related Fields, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Apego, miembro del Consorcio Internacional de Investigación sobre Burnout Parental. Formó parte del comité directivo del Sexual Orientation and Gender Identity Expression de la Society for Research in Child Development, coordinador de distintos proyectos de investigación transculturales con Colombia, Estados Unidos, Perú, Portugal y Uruguay. Codirector editorial de la revista OMEP. Editor consultor del Journal of Research on Adolescence y de la sección Gender, Sex and Sexualities de Frontiers in Psychology. Conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales. Cuenta con 3 libros distintos, capítulos de libros y más de 20 artículos científicos en revistas indizadas de alto impacto en español, inglés y portugués. Especialista en instrumentos de evaluación del apego. Tiene más de 12 años de experiencia como psicoterapeuta. Se autodefine como un investigador maricón que intenta deconstruirse desde el feminismo, interesado en la parentalidad, el desarrollo, la educación y el género. La verdad es que es un súper currículum el que tienes, Fernando. Es impresionante saber todo lo que has trabajado sobre esta línea tan importante como es el apego, que es al final el sustento de una sociedad, la familia. Bueno, pues gracias por leer todos esos pedigrí y esas cosas. Siempre entiendo que es parte necesaria, pero también me incomoda un poco. Mantengámoslo informal. Siempre digo, mi abuela decía a la muma que lo doctorado no quita lo tarado, ¿no? Entonces, por más que uno tenga muchos títulos y tal, me gusta mantenerlo informal. Y sí, como pueden darse cuenta en todo ese extracto que leyó Olga, desde siempre me ha interesado lo que tiene que ver con el desarrollo de las niñeces, las juventudes, la parentalidad y la población LGBT más. Entonces, digamos que ahí es como donde lo he ido mezclando. Mucho tiempo estuve dedicado y súper metido en el psicoanálisis y después en mis estudios de doctorado fue cuando descubrí y profundicé en el estudio de la teoría del apego
Y efectivamente, como dices, Olga, el apego se convierte en me gusta decir que es un paraguas protector del desarrollo. Es decir, tener un apego seguro o construir un apego seguro, que podemos irlo explicando más adelante, no es sinónimo de salud mental, pero sí se vuelve un elemento protector para el desarrollo posterior, sobre todo a nivel social y a nivel emocional, aunque también tiene repercusiones en lo cognitivo y en otras áreas. Claro, es una base importantísima y creo que por eso también es que se vuelve tan controversial este tema, ¿no, Fernando? Sí, y sobre todo porque se ha puesto muy de moda, ¿no? Entonces ahora todo el Exacto. mundo habla del apego y oímos también mucho como, no, desapégate. Y Sí. como que hay que hacer una diferencia ahí, ¿no? Lo primero es que si lo pensamos desde la influencia de las filosofías orientales, budistas, efectivamente apegarse sería algo patológico, porque podría ser un sinónimo de un aferramiento patológico, ¿no? Como clavarte con algo que te hace daño y no soltar y etcétera. Si lo vemos desde ahí, entonces efectivamente pues los apegos, que lo hablamos en plural, digamos, y como esta influencia que ha entrado, se puede entender de esa manera. Sin embargo, la teoría del apego se refiere completamente a otro rollo, ¿no? Su principal creador fue John Bowlby, que era un psicólogo y psicoanalista inglés. Él tenía una formación, pues obviamente psicoanalítica, ¿verdad? Pero particularmente con una autora que se llamaba Melanie Klein, que era su supervisora. Y ella, después de Freud, como que viene la cadenita generacional, digamos, se interesaba mucho en las interacciones tempranas. Y Bowlby supervisaba sus casos con Melanie Klein y tuvieron ciertas diferencias porque la doctora Klein solo se interesaba por aquello que pasaba a nivel intrapsíquico, esto es como en la cabeza de los niños y las niñas. Y Bowlby le decía, doctora, yo lo entiendo y creo que es importante, pero hay que hacer cambios también en el afuera, ¿no? Y entonces la otra le decía, no, no puedes ver a la familia, que sí, que no, que sí, que no, total, acaban peleándose y Bowlby decide ver a la familia porque le parece que no es suficiente trabajar con los niños y las niñas, sino cambios en el afuera. Sigue un poco su camino John Bowlby, no los quiero marear con teoría, pero se da cuenta y lo llaman en 1952 más o menos de la Organización Mundial de la Salud, porque pues estamos hablando de que es un periodo posguerras, ¿no? Es después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces había un chorro de niños, niñas y niñas que estaban o huérfanos o institucionalizados. Y la pregunta es, ¿cómo les va a ir en la feria? Es decir, ¿no? ¿Cómo va a ser el desarrollo de estos Claro. niños sin un cuidador principal? Entonces, Bowlby empieza a teorizar, se junta con muchos otros intelectuales de la época y define esto del apego. ¿Qué es el apego para nosotros desde la psicología? El apego es un vínculo afectivo, es relativamente perdurable y que requiere de una co-construcción donde el adulto que cuida, la persona adulta que cuida, es vista como más sabia y más fuerte. Este más sabia y más fuerte es de su principal colaboradora y yo digo que siempre es la reina sin corona. No hay teoría sin Mary Ainsworth. Y Mary Ainsworth se conocen, ella tiene una línea previa de investigación, antes de conocerse ella estaba en Canadá y ella define, junto con su tutor del doctorado, que era el doctor Blatz, un fenómeno que le llama la base segura. Y se da cuenta que los niños y las niñas utilizan a sus cuidadores como un refugio de seguridad. Entonces, algo que durante años veníamos viendo como algo negativo y que sobre todo en los 60 pediatras como el doctor Spock y otros decían que los niños se queden solos y que no anden de chilletas y que se arreglen solitos y que no sean dependientes. Acá se ve que tiene un efecto paradójico y todo lo contrario, beneficioso en el desarrollo. ¿Por qué? Porque esa dependencia es un prerequisito para que los niños exploren. Entonces, esto de la base segura es tan sencillo como cuando uno conecta un celular en la noche. Si lo conectas toda la noche a una fuente de poder, puedes salir en el día
y mensajearte y estar todo el día con batería. Es una recarga emocional de batería. Te va a Entonces, alcanzar, ¿no? Para estar. exacto, y dependiendo de la calidad de esa relación o de esa carga, se va a organizar el comportamiento. Entonces, otra manera para justo salirnos de esta mala concepción del apego como algo patológico, podríamos llamarlos vínculos de base segura, ¿no? Podría ser un sinónimo o una manera de definirlos que nos separe y que como que veamos que si lo vemos desde este marco teórico e interpretativo, es algo esperable en el desarrollo. ¿Por qué? Porque a diferencia también de ese infancia es destino y ya te fregaste con lo que te tocó, Sí. ¿no? Que es un poco lo que también nos han enseñado, los niños y las niñas es una teoría, por ejemplo, que es tan importante, que no solo es la más importante de las últimas 5 décadas por la cantidad de evidencia empírica que tiene y de estudios alrededor del mundo, sino que llega a ser tan importante que es la única teoría que está citada en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ¿no? Se habla en el comentario general número 5 y en el número 7 que los adultos, a través de los vínculos de apego, son quienes van a salvaguardar los derechos de niños, niñas y niñas. Entonces, se vuelve súper importante porque dejamos de ver a los niños, niñas y niñas como dependientes y como pasguatos, ¿no? Como que no hacen nada y todo depende del adulto. Se trata entonces, para que los vínculos no es que estén, o yo tengo un vínculo de X o Y que a veces yo oigo y corrijo, digo, no, los vínculos se co-construyen. Entonces deja de ser una visión adultocéntrica, ¿no? Así de todo lo que hace el adulto y la Todopoderoso, mamá, ¿no? exacto, y la mamá la culpable de nuestras angustias y quebrantos, no va por ahí, sino que se trata, uno, también es sacar a la mamá, porque tenemos otros cuidadores. Típicamente, la madre es una figura de apego por el nivel de convivencia que tiene y ojo, esto responde a demandas sociales, no biológicas. Es Entonces, más cultural, ¿no? sin duda, los vínculos no se dan, los vínculos se co-construyen. Entonces, Claro. cualquier cuidador, una variable importante para que se construya un vínculo de apego es entonces el tiempo. Entonces, cualquier cuidador que pase varios meses descifrando qué es lo que le quiere decir ese bebé, qué le pasa, prestándole su mente, ¿no? Digamos, yo creo que estás llorando porque necesitas un cambio de pañal. Y entonces empieza un ensayo-error, ¿no? Es como, pues tendrá sueño, tendrá Tendrá cólico. frío, ¿no? Ajá, ajá. Exacto. Entonces, ese vaivén es lo que va a permitir que se construya un vínculo. Y entonces Claro. no es que pasen ciertas conductas o no para decir tienes un vínculo de X o Y manera, sino que parte de lo rico de esta teoría es que tenemos una sofisticación a nivel metodológico que nos permite observar durante mucho tiempo esas interacciones entre las diadas, que insisto, no tiene que ser la mamá. Entonces Claro. vemos, lo que nosotros evaluamos es la calidad de esa relación. De ahí Entonces, la idea de pensar en que es una función, ¿no? Que se ejerce y no tanto en una persona que tiene que hacerlo. a mí lo que pasa es que la función, Olga, no me encanta como Ujú. término porque es bien psicoanalítico y ahorita fuera del aire platicábamos que por ahí tenemos influencias los dos, Sí, pero creo que a veces hay que tratar como a los marcos distintos. claro. Entonces, si lo Ujú. ponemos como una función, generalmente le ponemos el apellido, función paterna o función materna. Y como yo Claro. también he aprendido un montón y sigo aprendiendo de género, digo, cuidado, porque entonces Sí. pareciera que le corresponde a las mujeres o que naturalmente va a haber una función de cuidado. Sí, como si un hombre no pudiera hacer una función materna, ¿no? Exacto, entonces yo digo, mejor no Claro, nos claro. metamos con ese Ah, tema de claro. funciones y me Sí, parece que sí. es tan moderna la teoría que desde 1970, el primer libro sale en el 69 en realidad, Ujú. habla Bowlby de caregiver, esto es cuidador, le quita el peso a mom, Claro, mamá, claro. etcétera. Es decir, quien cuida, que no necesariamente Mm. tiene que ser la mamá. Y por último, para tampoco marearles tanto, no es solo un vínculo como tal, sino que permite, este se interioriza, es decir, como que se mete al chip
¿no? Y entonces ya no necesito todo el tiempo tener a mamá, el desarrollo va permitiendo que vaya a la escuela, yo ahorita puedo tener un vínculo con mi propia madre que vive en Yucatán o con mi abuela que ya murió, es decir, como que se meten al chip y se hacen algo que nosotros llamamos modelos operativos internos o modelos operativos dinámicos. Entonces, este modelo de relación va a servir no solo para mis relaciones futuras, sino para las expectativas que yo tenga sobre mí, sobre el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Ah, yo soy capaz de cuando lloro llamar la atención de mi cuidador. Ah, generalmente atienden a mis demandas y entonces yo espero que el mundo sea benevolente. Entonces, la organización del comportamiento, los vínculos se organizan de distintas maneras, por lo menos de dos, organizados o desorganizados. Y dentro de los organizados se divide a su vez en otros dos, seguros e inseguros. Y los inseguros se dividen en otros dos, evitativos y ambivalentes. No, que eso ya me parece que es demasiado tecnicismo, pero lo que nosotros evaluamos es cómo se organizan esos vínculos, porque no solo repercuten en la relación actual, sino que tienen una influencia en las relaciones futuras y es también, o podemos concebir a los vínculos de apego y a la teoría misma como una teoría de regulación emocional. Dependiendo, cuando nosotros nacemos, necesitamos de un adulto que nos ayude a regularse. Y eso lo decía hace yo un ratito. Ah, mi amor, cálmate, ahí voy, estoy al teléfono, pero ahorita te llevo tu comida. Y ayudo a ver que no me voy a morir de hambre, que ahí vienen y que esto horrible que siento que se me retuerce la tripa no me va a matar. Va a pasar. Exacto. Entonces, esa función del adulto que primero regula, después es, digamos, es un antecedente de la autorregulación. Entonces, también sabemos que en personas adultas, dependiendo de su estilo de apego, también cómo va a ser su regulación emocional. Entonces, algo que parece tan simplón, un vínculo más, es un vínculo bien importante por todas estas cosas que traté de resumir. Claro, no, y que lo haces de una manera de verdad increíble, Fernando, ¿no? Es todo un recorrido teórico y además es toda la parte, digamos, a veces tan complicada como para aterrizarla en la forma en que tú lo haces. Nos ayudas a darnos cuenta cómo, pues si bien es cierto, el ser humano no puede sobrevivir solo, ¿no? También es cierto que puede sobrevivir con otro, ¿no? Claro, y que ese otro no automáticamente va a saber. Esta cosa de la mamá sabe, el instinto materno, Sí, son sí, inventos sí, sociales desde claro. el patriarcado. Nosotros en realidad lo que sabemos es que niños y niñas co-construyen los vínculos. Entonces, para cualquier baile se necesitan dos, ¿sí? Claro, Entonces, claro. no es solo lo que el adulto hace, sino la capacidad del adulto para leer, pero también la del niño, niña, niñe, para emitir señales, para decirle, ay, así sí me gusta, si no, véanlo, sobre todo todos aquellos papás, lo que funcionó con un hijo no funcionó con Exacto. otro, muchos decimos que aunque sean hermanos tuvieron papás diferentes, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, claro. esto se construye y depende de muchas variables, entonces es decir, nacemos con una necesidad de protección y de proteger, que le podemos quitar el tinte cursi de amar y de tal. Yo no sé si es amor. Creo que se parece al amor. Creo que el apego se enmarca en climas emocionales positivos, pero yo como hombre de ciencia, pues no puedo quedarme con que si lo ama o no lo ama. Yo quiero ver cómo construyen esos vínculos. Claro. Y es algo que podemos evaluar. Entonces es muy importante porque además es de los pocos estudios en psicología, porque todavía hay pocos, pero fueron los pioneros en ser longitudinales. ¿Qué significa esta palabreja? Que siguieron a la gente a lo largo del tiempo. El primer estudio formal que se hizo en Baltimore en 1974 y después se fueron replicando en Alemania, en Israel, en Minnesota, hoy seguimos siguiendo, valga la redundancia, a esos que ahora son hasta abuelos. Entonces, Claro. podemos ver realmente a través del tiempo cómo influye eso. Es la única manera que tenemos para quienes hacemos investigación de realmente poder afirmar cómo les va en la feria a los que Exacto. estuvieron X tipo de X estilo de apego o X estilo de Y apego. algo muy valioso es eso, ¿no? O sea, no es un supuesto y no, o sea, ya es algo que digamos,
se da seguimiento, que se entiende, que se mira, ¿no? Y entonces ya podemos decir concretamente sí, sí funciona, sí esto, sí, ¿no? O sea, Exacto, es esa como la parte me parece extinta muy función, valiosa. exacto, como la extinta sección amarilla, sí funciona y funciona muy bien, ¿no? O sea, Exacto. sabemos que Sí, aquellas personas que construyeron vínculos de apego seguros, donde el adulto supo leer, protegió, no fue perfecto, cuidado, ¿eh? Pero que en claro, la mayoría de las ocasiones hubo consistencia, hubo disponibilidad, hubo responsividad. Eso me permite a mí sentirme chinguetas en la vida, me claro. permite salir con la cabeza en alto, me permite relacionarme mejor con mis pares, me permite seleccionar mejor pareja. Entonces, empieza a asociarse con un chorro de cosas, con indicadores de salud mental, ¿no? Por Sabemos que supuesto. apegos desorganizados se asocian muchísimo con trastornos de la Sí, personalidad, por es decir, supuesto. tiene un factor, ay, se me fue la palabra, pero es decir, puede también un elemento predictivo, o sea, no es que, insisto, como estás, te fregaste, porque hay experiencias correctivas de apego. Pudieron haber las cosas, haber estado en casa de la fregada, pero tuve una super maestra, tía, vecina, Sí, pude haber sí. tenido una vida bastante trágica y con figuras ahí poco sensibles, pero me encontré una pareja maravillosa, o fui a una terapia y tuve una experiencia correctiva de apego. Uno no está predestinado, pero sí ejerce un peso importante eso que pasó. Entonces, este tipo de diseños nos permite ver qué trayectorias, decía Bowlby, que lo estudiaba como un árbol. Y entonces es una analogía bonita porque dice, si Claro. bien hay un tronco, lo que nosotros queremos ver, a diferencia de, por ejemplo, el psicoanálisis, pese a que de Ujú, ahí venimos tanto el autor de la teoría como aquí su servilleta, no ujú. queremos estudiar el desarrollo patológico, sino al revés, el desarrollo normativo o normal. Claro. Entonces, si bien hay un árbol, lo que nosotros queremos ver son las posibilidades de las sendas del desarrollo. Claro, y eso es valiosísimo porque al final del día, como dices, ¿no? O sea, te constituye algo, pero eso no quiere decir que no se cambia, como lo hace la raíz del árbol, como hace el tronco del árbol. Quiero aprovechar para enviar saludos. Está por acá Ale Camacho, saludos, qué impresionante currícula. Adriana Salinas, súper doctor Salinas, muchísimas gracias. La Amaro mamá echando Rosal, porras. claro, como debe ser. Gracias, señora Adriana, gracias. Amaro Rosal, saludos. Gaby Cardós, qué linda idea del apego, es el paraguas del desarrollo. Me encanta el tema. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Maribel Rueda, saludos. Marcelino Tepichín, wow, felicidades. Muchas gracias, Marcelino. Irma Ortega, wow, Fernando, gracias. Tu discurso excelente. Esta visión que planteas es tan dinámica, muy coherente con una sociedad que ya no puede vivir con estructuras tan rígidas. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Es muy interesante esto que nos dices y la verdad es que creo que es valioso poder también escucharlo desde muchos lugares, ¿no? Pensaba como si escuchamos la posibilidad de construir nosotros mismos por cualquiera de los medios que mencionabas, ¿no? Un cambio en las situaciones, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pararnos en el mundo, pues al final del día también es alentador, también es esperanzador, ¿no? Exacto. A mí justo digamos que ahí le diste en el clavo, Olga. Es algo por lo que me gusta y me hace sentido, porque precisamente abre posibilidades y abre posibilidades de intervenir desde el principio. Si cachamos que hay cuidadores que tienen problemas para leer, digamos, nosotros llamamos que un término clave, así como el apego, su contracara es la sensibilidad del cuidador. ¿A qué se refiere la sensibilidad? En México, pues lo relacionamos con Jarrito de Tonalá, ¿no? Una persona sensible, lloriquetas, ve una película y llora. Acá no va por ahí la sensibilidad. La sensibilidad descrita por Mary Ainsworth es la capacidad de la persona adulta para estar atenta a las señales comunicativas del niño, para interpretarlas correctamente y para responder en tiempo y en forma. Entonces puede haber errores o problemas, no quiero decir errores, perdón, en cualquiera de las cuatro áreas, ¿no? Y ahí hay un área entonces de intervención bien interesante, porque podemos hacer prevención primaria, no tener adultos ya con heridas que tienen broncas 25 años después, sino que podemos, digamos, desde el inicio intervenir y hay programas de intervención cortos, muy exitosos, que permiten aumentar la sensibilidad
del cuidador. Y en cuanto aumentamos la sensibilidad del cuidador, se modifica el estilo vincular y podemos hacer entonces que, por ejemplo, una niña insegura pase a ser segura en tanto que ayudamos al adulto a leer mejor al niño. Entonces, como bien dices, es alentador por ese lado. Y por el otro lado que a mí me fascina y me parece triplemente alentador es que es una teoría que permite entonces, como vengo diciendo, pero ahora quisiera profundizar un poquito más, que deja de atribuir que todo lo que pasa en el desarrollo y que todo lo importante en los primeros 3 años tiene que ver solo con la mamá. Empieza a haber estudios pioneros, por ejemplo, los primeros se hicieron en Israel, en kibbutzins, ¿no? Que era un ideal de crianza distinto, donde los niños y las niñas dormían y convivían más tiempo con, se llamaban metapellets, como con otras figuras que eran pues maestros, cuidadores, figuras de apego, más que sus propios padres, ¿no? Y se vio que los niños y las niñas también construían este tipo de vínculos. Entonces, estos estudios de Sagi, Schwartz y equipo abrieron todo un campo de investigación que permitieron ver y estudiar estos vínculos no solo con la mamá. Después vino una ola posterior y de hecho hay una cita de un querido amigo colombiano investigador, Milton Bermúdez, que dice que hay una deuda histórica con la figura del padre, ¿no? Estamos como obsesionados con la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Y en realidad es que hay estudios, menos, pero que también demuestran cómo los niños y las niñas construyen vínculos de apego con los papás. Y luego vino una como tercera ola, por así decirlo, por los 90s, ya en Estados Unidos, sobre todo con la doctora Carol Lee House, que ella veía qué pasaba con niños y niñas, como pasa en nuestro país. Bueno, pasaba porque ahora nuestro querido presidente le dio en la madre a las estancias infantiles y guarderías, Sí, qué pero tristeza. que pasan pues por lo menos 8 horas en instituciones educativas. Entonces se puso a evaluar, ella y su equipo se pusieron, perdón, a evaluar si los niños y las niñas construían también vínculos de apego, ¿no? Con sus educadores en centros de educación inicial, porque el término guardería y estancia me parecen terribles, Claro. ¿no? Sí, Hablan de sí. una visión asistencialista y los niños no se guardan ni se están. Lo que se está Claro. sobre la mesa es mi vaso con agua. A un niño hay que educarlo, cuidarlo, atenderlo, etc. Y entonces de ahí viene, digamos, para parte de lo que nos convoca el día de hoy. Pasaron muchísimos años más, estamos hablando ya de los 2000, 2000 y feria, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, cuando surgen los primeros estudios con madres y padres, madres lesbianas y padres gays. Y estos estudios se hacen en el Reino Unido particularmente. Estoy hablando específicamente de teoría del apego, aunque ahorita si quieren les explico también de los otros, si por ahí crees que sea conveniente. Claro. Pero la doctora Susan Golombok y su equipo empiezan a ver, este es un marco teórico valioso porque si se necesita un adulto sensible, se necesita tiempo, disponibilidad y estar ahí como involucrado, pues esto ¿por qué tendría que responder a la estructura de la familia? Si más bien parece que es un proceso diádico interactivo, que ese es otro tipo, otra cosa clave de los vínculos de apego. Y entonces estos primeros estudios de Golombok encontraron que la teoría del apego era entonces un marco teórico valioso para estudiar aquello que ocurría en las familias LGBT+, ¿no? Y por ahí, o inspirado desde ahí, es que yo y mi equipo y yo, porque uno nunca trabaja solo, venimos investigando de unos años para acá precisamente la calidad de estos vínculos también en familias con mamás lesbianas y papás gays hasta el momento, ¿no? No es que no quiera yo excluir a compañeros bisexuales, transgénero, queer, etcétera, sino que es muy difícil acceder a estas familias que tengan hijes y que quieran participar en investigación. Claro. Echándome porras, que creo que de repente no hay que ser narcisista maligno, regreso al psicoanálisis, pero sí hay que ser porras. Una diferencia importante entre esos estudios de Susan Golombok y los nuestros, que es muy interesante porque al tiempo que nosotros publicamos nos llevamos un mes de diferencia,
otro equipo en Canadá también. Entonces, digamos, como que andamos canadienses y mexicanos versus el equipo inglés. No es que haya pleito, ojo, no hagan chismes donde no hay, pero más bien el equipo de Susan Golombok y tal estudiaban de niños preescolares para arriba. Y lo novedoso, o la línea de investigación nuestra, lo que tiene de novedoso, es que nosotros trabajamos con niñas y niñas de 1 a 6 años. Es decir, nos fuimos un poquito para atrás y descubrimos que los vínculos que se construyen, no, es decir, que la sensibilidad del adulto y la seguridad vincular de los niños y las niñas y las niñas puntúan arriba de los promedios, es decir, son más seguros y más sensibles. Cuidado, porque entonces también pareciera que yo, porque además como me presento, yo soy un hombre homosexual, entonces que yo voy defendiendo por la vida que somos chuchos cuereros, yo digo no, cuidado, porque no se pueden generalizar los resultados, pero sí dan luz de cómo la calidad de estos vínculos es extraordinaria. ¿Por qué? Y entonces es difícil explicar estos hallazgos, pero tiene que ver con que a diferencia de las parejas heterosexuales, aquí no se le chispotea a nadie un hijo. Hay un deseo, que esa es otra línea de investigación que tenemos, como de una aspiración a la parentalidad, le llamamos. Hay un deseo, hay una búsqueda y hay una serie de factores que siempre ayudan, ¿no? Hay una red de apoyo muy importante, ¿no? Sea familiar o no familiar, y hay una posición económica y sociocultural también arriba de la media. Entonces son papás y mamás informados, apoyados, con ganas y con lana. No, pues así ya, échenme 5. ¿Sí me explico? Entonces, no Claro. es quitarles mérito, pero Sí, es sí. decir, se vuelve una evidencia empírica para tumbar estas ideas que tenemos de les va a ir mal en la feria, los van a molestar, necesitan un papá y una mamá. Esta serie de ideas, que también es otra línea de trabajo nuestra, que tiene que ver con las actitudes negativas de la población en general hacia personas LGBT, y responden a todo este tipo de ideas falsas, porque este estudio chiquitito que yo les platico son 22 familias y etcétera, pero llevamos de evidencia empírica desde los años 90 de centenas ya de estudios que han visto cómo es el desarrollo de los niños y las niñas criados por madres y padres LGBT. Otra cosita de metodología, no quiero, espero ser claro en mis No, no, explicaciones, perfecto, perfecto. pero otra, así como les dije que lo longitudinal era una chulada, otra, digamos, maravilla a nivel metodológico es algo que nosotros llamamos metaanálisis. ¿Y qué es esto? Es el estudio de los estudios, o sea, tomo todos los estudios que se han hecho en todo el mundo que tengan las mismas variables y los estudio. Pues tenemos ya distintos metaanálisis, por lo menos 4, que han demostrado que no existe ninguna diferencia significativa en ningún área del desarrollo de los niños y las niñas. Es decir, ni están más tontos, ni están más listos, ni están más locos, ni están menos locos. Es decir, tienen un desarrollo normativo. Donde hay diferencias que no llegan a ser significativas es que quizá cuando adultos, sobre todo porque también han sido estudios longitudinales. Entonces, esto se lo debemos siempre, y me gusta reconocerlo, a nuestras amigas pioneras lesbianas norteamericanas de los 90, porque empiezan a haber broncas con los jueces. Siempre los jueces decían que los niños se queden con la mamá, porque naturalmente la mamá va a ser mejor. Como por Cuando estas acá los... creencias de instinto, ¿no? Instintivas o Exacto, así, el ¿no? instinto. Cuando los divorcios son porque las mamás se animan a salir del closet y a decir yo ya no puedo con este cabrón, lo mío son las chicas, los jueces por primera vez se les cae el teatrito y se les cae el argumento y optan por el papá, mejor con el papá que con una loca. Recordemos que la homosexualidad estuvo catalogada como un trastorno mental hasta el año 1900. Hasta el DMS4, ¿no? Exacto, entonces 1973. DSM-4. Entonces, pues bueno, surge ahí la primer ola de estudios que permiten, dicen, después de muchos pleitos legales, vamos a estudiar a lo largo del tiempo a esos niños. Entonces, piensen de 1990 más o menos a la fecha, pues ya son adultas.
Y las pocas diferencias que hemos visto, sobre todo con los hijos y las hijas de estas mujeres lesbianas, es que quizá hay mejor relación y comunicación con los papás. También tenemos como otro indicador importante en las parejas LGBT+, que hay una división más democrática de las actividades, porque precisamente como se suele cuestionar un poquito más, cuidado, también hay parejas LGBT súper heteronormadas. Tampoco les digo, nunca quiero que mis charlas queden a ponernos como héroes. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero Sí, por supuesto. como generalmente hay cierta tendencia a que se cuestionen más los roles y los estereotipos de género, no hay bronca y nos dividimos más pareja la crianza. No, Es como no seguir digamos, sin pensar o sin reflexionar, es no seguir estos patrones de la mamá hace determinadas tareas, el papá hace determinadas tareas, y como que ya ni se lo preguntan, ¿no? Como que simplemente, pues a ti te toca hacer esto, a mí me toca hacer aquello, y creo que ahora es lo que nos muestras es como una oportunidad para poder, digamos, entiendo como dividir las actividades, pero no en creencia de tú eres mejor para hacer algo que yo, sino como verdaderamente una división más justa, tal vez de labor, de crianza, ¿no? Como tal. correcto, o sea, y lo que es muy esperanzador, les digo, como que vamos y venimos de temas, pero esto no es exclusivo de las parejas LGBT+. Cada vez, afortunadamente, hay más y más y más parejas heterosexuales donde la división es más equitativa, porque la mujer sufre una doble opresión, o sea, si trabaja fuera de casa, tiene todo el trabajo de fuera de casa más el de casa, y si se queda dentro, peor, porque no se asume como un trabajo todo lo que hace y se asume que naturalmente tiene que hacerse responsable de la casa, de los hijos, del súper, de la comida, de y el hombre Claro, si con la acaso queda devaluación que como esto proveedor. implica, ¿no? Ujú, Exacto. ujú. Entonces, afortunadamente, eso independientemente, insisto, de si son parejas heterosexuales o no heterosexuales, sí sabemos que conforme más democráticamente esté dividida las labores y haya un acuerdo de coparentalidad más parejo, por decirlo así, es un mucho mejor presagio en el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, Por también es una supuesto. invitación para salir de este discurso de ay, mi marido es bien buena onda y me ayuda, ¿no? A ver, no te ayuda Sí, en claro, nada. claro, La claro. corresponsabilidad es de los dos, los hijos son de los dos. ¿Quién dice que porque él sale a trabajar, nada más llega, se echa y tú le sirves la cena? Es decir, hay mucho Ujú. que cuestionar, que en eso sí, justo acabé un libro antier que se llama Contra los hijos, de Lina Meruane, que les recomiendo. Es una novela fuerte de una mujer feminista chilena que yo admiro un montón, Ujú. pero justo decía que ella decía, creo que le debemos en ese sentido a las parejas LGBT más el poder aprender a deconstruir esos roles de a ti te toca y a ti te toca. Entonces les digo, no es que todas las parejas LGBT sean así, de hecho hay muchas muy heteronormadas, seguimos habiendo muchos gays machistas, muchos, es decir, hay de Sí, todo. sí, claro, Pero claro. esos indicadores, cuando los venimos estudiando, es decir, resumo, no hay diferencias significativas en ningún área del desarrollo y donde hay puntitos de diferencia que no llegan a ser así muy impresionantes son, insisto, en una mejor comunicación con los papás y las mamás, más cercana, y dos, Ujú. una sexualidad más plástica. ¿Y qué quiero decir más plástica? Más libre. Muchos de los hijos y las hijas de estas mujeres lesbianas, de estos estudios pioneros, se han dado Ujú. chance de probar con chavos, con chavas, de no ponerse etiquetas, de lo que quizá muchos de nosotros hubiéramos querido, pero nos enseñaron que había que meterse en una cajita y que ahora Ujú. las nuevas generaciones nos están enseñando un montón, como pues, nueva terminología o la no necesidad de ponerme una etiqueta identitaria, porque nos han enseñado que la identidad se construye, se establece y se amarra en la adolescencia y ya no cambia. Y esto Ujú. tampoco es cierto. La identidad algo cambiante y el miedo, digamos, que tenían muchos y muchas de los hijos de padres y madres LGBT más van a salir maricones, desviados y tal, tampoco se cumple. Estos estudios nos han Claro. demostrado que sigue siendo más o menos el 10% de esos hijos que efectivamente son LGBT más, como en población en general. Entonces cae otra hipótesis que tiene la gente, que es la hipótesis del contagio.
¿Le vas a contagiar? No. Los niños y las niñas Creo se... que más que contagio, bueno, no sé, no la había oído tanto como contagio, sino como se queda identificado y a partir de ahí toma esta figura, ¿no? Claro, pero pues es falso, es decir, se cae, son estas ideas prejuiciosas que no tienen que ver con la evidencia científica. Entonces hay que tener Y sobre mucho... todo como poco pensadas, ¿no? Fernando pensaba así como, para que eso sucediera, pues habría que vivir, digamos, la familia completa en un lugar allá lejano, 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 ¿no? Donde no haya ningún contacto con nada, o sea, donde no puedas tú elaborar también una mente en función de lo que ves en el mundo, ¿no? Y tomar tus propias decisiones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y dos, también es tratar de salir de estos modelos familistas, o sea, todo pasa en la familia, todo es la familia. Esto es falso, es decir, es una célula importante, pero también es un mecanismo de control social brutal. Entonces, pasa en la familia, pero bueno, tenemos muchas otras áreas de influencia y de agencia. Entonces, no es solo eso que pasa en la familia y entonces lo importante, que es una cita que me gusta un montón, ya les había hablado de Susan Golombok y otra autora muy importante es Fiona Tasker. Y una cita de Golombok y de Tasker dice, falta mucho camino por recorrer para que aprendamos que lo importante dentro de las familias son los procesos y no la estructura de la misma. Entonces, ¿qué importa si hay una mamá y un abuelito, un papá soltero, una trieja de hombres homosexuales, una pareja de lesbianas que también comparten parentalidad con un amigo gay? Una persona trans que hizo su transición ya con los hijos, da igual, lo importante son los procesos que se dan y la calidad de la interacción. Sobre todo porque con todos estos 40 minutos que llevo echándome de el apego, el apego, el apego, el apego, por lo menos sabemos que no se ve afectada la calidad del vínculo. Si yo tengo un o unes cuidadores sensibles, que responden, que me atienden, que creen en mí, que me hacen creer en mí, ¿qué tal? No es que te vaya a ir perfecto. Puedes llegar a una escuela Pero donde... igual que pero igual que una pareja heterosexual educando, ¿no? O sea, el Correcto, poder dar estas herramientas tampoco hace que te va a ir maravilloso, ¿no? correcto. Y entonces cuando dicen es que los van a molestar más, tampoco está tan demostrado eso y los estudios que han demostrado que sí hay mayor incidencia, lo que es muy interesante es que son niños y niñas más resilientes. O sea, pese a que a veces sí hay más bullying en la escuela, ¿no? Como le llamamos ahora, Ujú. las afectaciones no son importantes. ¿Y eso de qué te habla? De que está tan bien Está cimentado muy lo bien que pasa en fortalecido, casa claro. que adelante. Y sabemos por muchas de Ujú. estas familias que además en vez de saco a mi niño de la escuela, hay muchos casos en el extranjero y aquí yo, por lo menos 3 de las familias con las que trabajo y tengo contacto, tienen la generosidad de no solo sacar o no sacar al niño, da igual, pero de Ujú. contribuir con la escuela y pagar un curso de sensibilización. ¿Qué falta? Falta educar, falta ver y falta conocer, ¿no? Nos Ujú. movemos desde prejuicios y desde el no saber. Entonces, cuando dicen, es que no sé, pregunta, acércate, pregunta. ¿Sí me Claro, explico? es que al final, como sociedad y como seres humanos, ¿no? No aguantamos mucho, nos da temor la incertidumbre, el desconocimiento, y finalmente preferimos en algunas ocasiones, pues, meternos en la idea de, mejor sí sea, aunque lo sepa mal, que darme cuenta que soy absolutamente, ignorante en un tema o en una forma de entender, ¿no? Nos asusta, me parece. Y cuando es muy chistoso, yo muchas de los y las analizantes que tengo, o de la gente que me busca para alguna asesoría u orientaciones, ¿y cómo se lo explico a los niños? Y tú ves a los niños, y de verdad a veces es como, le pagué un dineral a este güey para que me conteste eso, pero es como, un dineral. Pero sí me explico, es como, pues nada, que sus dos tíos, que hay personas que les gustan los chicos y personas que les gustan las chicas, y que pues, sus dos tíos se aman y son pareja. Sí, Y pero se lo ese es el explicas así a punto un niño. de cómo te genera un conflicto a ti, Por no al supuesto, niño, ¿no? por Y eso habla supuesto. de la sociedad, o sea, ¿quién entra en caos y en conflicto? Pues ese que dice y cómo se lo explico, ¿no? Claro, claro. Y casos todavía más complejos, como las personas trans.
Si alguien yo admiro y he tenido el honor de compartir y de dialogar con ella es Gabriela Mancilla. Es una mujer que les recomiendo que lean un libro que se llama Yo Nena, como es argentino lo diría así, Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre. Y Gabriela, ¿por qué es importante este caso? Porque Luana es la primera niña en el mundo, ¿no?, que logra en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tener su DNI o su documento de identidad sin la necesidad de pasar por un proceso de judicialización. Que dices, ¿por qué coños el Estado tiene que decidir sobre quién soy, sobre quién es mi cuerpo y sobre cómo me debo de llamar? Y entonces lograron cambiar esto cuando Luana tenía 7 años. Y entonces cosas, te digo, hasta más complejas que, porque a veces el problema de lo LGBT es que solo hablamos los Gs, los gays, de todo lo demás y solo nos interesan los hijos y el matrimonio y se nos olvida que hay una serie de demandas mucho más importantes por la salud, por la integridad, por la educación y que conforme van avanzando las letritas nos vamos olvidando y son problemas más complejos. Entonces, regresando, te digo, a las personas trans que implican todo otro problema, y perdón, no problema, sino lo complejo. No, que es complejo, claro, exacto. claro. Y que requeriría además de alguien mucho más especialista que yo, regreso a las explicaciones, ¿no? Y entonces, cuando Luana le decía, es que mamá, yo soy niña y tengo pene, y tiene Gabriela Mancilla, regreso a mi término de sensibilidad, la sensibilidad de contestarle, pues sí, amor, pero hay niñas que tienen pene. Y yo te lo digo y nos podré estar escuchando gente y se le vuela la cabeza. Es como, no, si tienes pene eres niño y qué locura es ese, qué perversión. Es como, no. Cuando dicen es que se siente niña, se disfraza de niña, es niña. ¿Por qué es niña? Porque ella lo dice, porque ella construye su identidad y porque los niños y las niñas no son imbéciles. Entonces, hasta en casos como ese, ¿cómo lo explicó tanto para la propia Luana como para los amiguitos del colegio como para tal? Sí, Luana es una niña que tiene pene. ¡Pum! Te vuela la cabeza, insisto, escucharlo, pero es como, ¿cómo se explica? ¿Cómo es? ¿Tienes Oye, muchas Fernanda, preguntas? y aprovechando tu formación, digamos, también psicoanalítica, me hace ahorita me genera una duda, ¿no? O sea, esta parte como de cuando eres niño, atraviesas por la bisexualidad y te identificas con una, no terminas como de definir quién eres en términos de identidad. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo nos ayudarías a entenderlo, por ejemplo, no? Uy, te metes en terrenos Es muy compleja. escabrosos. No sé, Mira, solo como que me no, hizo, gracias. ¿no? Yo justo ahí es cuando me Ujú, separé del psicoanálisis y cuando ok. dije, muchas gracias, con permiso, buen provecho, comes y te Ujú, vas, ujú, como ujú. Fidel con Fox. ¿Por qué? Porque yo creo que el psicoanálisis es una maravilla. Yo sigo Sí, sí. ejerciéndolo. Me parece que Freud es de los genios más grandes de la historia. Creo que tiene un millón de cosas buenas en cuanto a la construcción de la subjetividad, pero como teoría universal del desarrollo se cae a pedazos desde mi Sí, no. punto de vista, sobre todo porque está construida sobre un modelo binario excluyente que forzosamente requiere una identificación. Y entonces Sí. los que no nos identificamos, entonces que yo me identifiqué con mi mamá y porque no tengo papá, entonces ya estoy jodido. Es decir, es un modelo triangular bastante pinche. Hay nuevas conceptualizaciones en psicoanálisis también, Sí. cuidado, pero en general la enorme mayoría de los psicoanalistas siguen clavados en eso. Entonces, mientras sigan clavados con que que hay un Edipo, que es universal, que tiene que haber una identificación y que hay solo dos posibles opciones, para mi gusto yo me paro de la mesa y me voy. Es decir, no tengo nada que discutir en tanto que si te sigues moviendo en ese modelo binario excluyente, solo crees que hay dos sexos, que el sexo indique el género y que el género indica la expresión y la orientación, estamos jodidos. Entonces yo ahí es cuando Sí, porque digo, yo recuerdo justo cuando tuve la fortuna de tenerte como profesor en este curso del apego, pues justo había muchas cosas pues sí, así, ¡pum!, ¿no? Te hacen como voltear distinto, como mirar, como pensar. Y este son el tipo de preguntas que a mí pues me surgían, ¿no? Me surgen en realidad, qué ¿no? bueno que ahora estamos así, me las puedes hacer. No que en el Exactamente. curso había como Qué fortuna. 60 estudiantes. Pero, es decir,
yo ahí es cuando me deja de hacer sentido el psicoanálisis y digo, con permiso, chao. Y hay que leer, o sea, también esa es otra. Yo digo, puedes seguir defendiendo esa postura siempre y cuando leas muchas otras. Para la Mm, gente que nos escuche, que sea psi o que quiera ir a alguna terapia, claro. busquen, sobre todo gente LGBT como una, ¿no? Busquen Sí. terapias afirmativas, porque si no, aunque ya no, afortunadamente prohibieron hace un mes en Ciudad de México solo las ECOSIGs, que son los esfuerzos Sí. por corregir la orientación sexual y la identidad de género, muchos psicoanálisis no van a ser ECOSIGs, pero son ECOSIGs de closet, es decir, Sí, pretenden que bueno, hay un sí. error en que, digamos, hay una desviación en la elección de objeto y una serie de choros que dices, qué feo que vaya con alguien que cree que estoy desviado porque supone que la Claro, porque heterosexualidad además, es ¿cuál va a ser obligatoria. la forma de ir trabajando conmigo, no? Exacto, exacto. Entonces, Me va ahí a ver como aplicaría perfecto, desahuciado, exacto. No, bueno, como enfermo, ¿sí? O ¿no? bueno, O sea, y te como lo que ese es defienden el en conflicto Congreso. A, ¿no? Ajá, Claro, te ajá, dicen, cuando no, los bueno, conflictos son, pero ¿no? trabajaremos otras cosas. Pero dices, mangos, mangos, y yo es cuando digo, perdón, no estoy de acuerdo, porque si tú Ujú. consideras que ese modelo teórico es lo que es, porque te lo enseñaron, sobre todo el psicoanálisis carece Como mucho. quedarte con una sola línea, ¿no? Y decir, Exacto. solo soy psicoanalista o solo soy, digamos, no poder enriquecer, ¿no? Mm. Con pues, tantos teóricos que han hecho cosas maravillosas, no solamente desde la línea psicoanalítica, y que enriquecen mucho el tratamiento, ¿no? Los Exacto. tratamientos. Entonces te digo, desde el psicoanálisis hay propuestas contemporáneas muy Sí, interesantes, pero yo sí, digo, y hay mucho más que el psicoanálisis, sobre todo claro. que yo me he vuelto más de ciencia dura, que eso puede ser un talón de Aquiles. Muchas veces los tratamientos psicoanalíticos carecen de evidencia empírica de cómo funciona eso de la Claro. transferencia y de estar en un diván 10 años. A mí me parece una iatrogenia y me parece poco sana. Entonces, Ujú. psicoterapias afirmativas es un modelo de terapia específico que entiende la opresión, la homofobia internalizada y muchos fenómenos que tenemos personas LGBT más. Y creo que vale mucho la pena también informarse sobre feminismos, sobre género, sobre teoría queer, es decir, aprender que eso que nos, ahora que está tan de moda, vale la pena leerla, Judith Butler, Mm. pensar que es una gran conocedora y una gran filósofa y conocedora del psicoanálisis, que pum, así, en 4 argumentos los tira, porque dice, eso, si yo creo que hay ese modelo, que hay dos, o sea, es decir, es esta matriz que conocemos. Si tengo pene, me tengo que denominar hombre, tengo que ser Ujú. masculino, me tiene que gustar el fútbol y no me Ujú. puedo vestir de animal print y me tienen que Ujú. gustar las mujeres. Cualquier cosa que se mueva en esa matriz, entonces ya estamos jodidos. Y eso es Claro, porque sería como poder dejar todo como muy en un cuadro, ¿no? O sea, sin posibilidades. Y creo que esto que dices es muy valioso, porque si bien es cierto, el psicoanálisis puede tener, digamos, esta parte así, súper categórica, ¿no? En su momento seguramente funcional, también es cierto que ha ido evolucionando mucho y que poca gente lo sabe, ¿no? Como que piensan en el psicoanálisis solo Freud, ¿no? O sea, y lo correcto. que dijo Freud y ya ahí nos quedamos y de ahí no nos movemos cuando en realidad ha ido evolucionando de manera muy interesante, ¿no? Sin Y duda, y yo no, complementado con otras teorías, pues olvídate, claro, se vuelve súper oro, ¿no? poderoso. Yo Sí, no sí. niego la cruz de mi parroquia. Yo No, estuve claro. 15 años en psicoanálisis. Cuando me dicen tú qué tipo de tratamiento ofertas, yo oferto, mi tratamiento se funda en 3 pilares: el psicodinámico o psicoanalítico, la terapia afirmativa y las psicoterapias que tienen que ver con apego. Ujú. Pero no se trata de leer un poquito y tal, es formarse y tal Claro. en 3, pero yo jamás voy a hablar, o sea, solo me parece que lo que tiene que ver con sexualidad femenina y con Edipo, entendido, porque el Edipo también se puede entender de muchas otras maneras, pero Exacto. bueno, esto del Pero tercero y visto la como desde el función y principio, la tú tal, te exacto. refieres, ¿no? Ujú, ujú. Fuera de eso, híjole, me parece que es una fregonería y que es una herramienta poderosísima, pero sí me parece que en sexualidad de género queda muy corto y cuando dice solo Freud, también hay que ser cuidadosos cuando me lo quieren quemar. Digo, a ver, el hombre era un hombre de su época, no No, iba a claro. No, y conceptualizar era un distinto. revolucionario para su época, Claro, o sea, en claro, realidad, ¿no? claro. Y era Quiero un aprovechar para burgués, enviar, perdón, perdón. no, no.
Quiero enviar unos saludos porque están aquí participando en el panel y la verdad es que agradecemos muchísimo la participación. Roberta Gavidia, saludos, excelente plática. Julio Antonio García Palermo, muchísimas gracias, saludos. Héctor Manuel, excelente, saludos. Ale Camacho, gran maestro explicando impresionantemente bien. Gracias, Lisbeth Quesada, un fuerte abrazo, súper interesante tema, visión metapsicológica para abrir oportunidades y cambios tan necesarios. Muchas felicidades. Por aquí les dejé las 2 ligas de los libros, ¿no? Contra los hijos y Yo, Nena, Yo, Princesa, por si les interesa conocer un poquito más. Irma Sass, qué bien el planteamiento de la rigidez del modelo binario excluyente. Muchísimas gracias, Irma. Víctor Manrique nos manda aplausos. Pablo Vergara, excelente, con aplausos. Las miradas post-tracionales le han dado cabida a estos nuevos desafíos epistemológicos, rompiendo paradigmas binarios, entre otros. Saludos desde Concepción, Chile. Muchísimas gracias. María de Los Ángeles Luna, excelente información. Ina Plaza, buenísimo, genial forma de explicar. Y bueno, perdón, te interrumpí justo en un momento, me parece. No, pero no te apures, hay que darle paso a quien nos hace favor de escuchar mis choros, ¿no? Claro, claro. Pero decía, bueno, solo para cerrar esa idea, que Freud pues, es Uh-huh. un hombre de su época, Sí, burgués, claro. judío, perseguido, que tenía que defender a capa y espada sus ideas. Entonces, también, Claro. digamos, hay que medir con esa vara. No podemos, Sí, pero no lo yo, podemos medir en tiempos actuales, correcto, sería pero que muy hoy injusto, ¿no? sí Sí. tengo con colegas de mi edad que me considero todavía joven o más Claro, jóvenes claro. que repiten o vas a congresos psicoanalíticos de lo que Freud realmente quiso decir. Digo, ay, no mames, ya por favor, o sea, muévanse de ahí, o el psicoanálisis de los corridos, o el psicoanálisis, digo, sí, yo entiendo que Freud lo propuso también como una herramienta de crítica cultural, pero es decir, se queda a veces muy corta con la complejidad y el momento histórico actual. Entonces, si logramos actualizarnos y quedarnos con cómo empezó, disidente, incendiario, desdeterminista, Exacto. empoderando al sujeto para hacerse cargo de su vida. Ah, bueno, así sí. Pero Y creo que cuando esta es que parte es la valiosa. función materna, la función paterna, digo, ay, no, yo así no tengo nada que Y decir. creo que esta parte es muy, muy valiosa, ¿no? Porque es como poder entender también que justamente esa base psicoanalítica da como para crecerlo, ¿no? O sea, Correcto. como para nutrirse y no como para descalificarlo. Esto que dices me gusta porque me parece que se presentan mucho estas ideas de o es bueno o es muy malo Te perdí, Olga. por teoría. Ay, Ay, creo que está medio ya trabada está, la te me conexión. robotizaste, Ah, pero ya ya, está, entonces ya. sí, sí. Ajá. Decía, como en estas cosas que están pasando, ¿no? Dividir las teorías en lugar de sumar esfuerzos, ¿no? De poder decir, la base psicoanalítica es una joya y es maravilloso complementarla con mayor formación. Utilizar la terapia, voy a poner ejemplos, cognitivo-conductual es una joya cuando está implementada en los lugares adecuados, ¿no? La familiar sistémica, es decir, dejar estas guerras o estos pleitos de esto es chafa, esto es malo, esto es bueno, y tal vez empezar a trabajar más en el integrar, ¿no? Todas estas herramientas y conocimientos para pues, tener mejores tratamientos, ¿no? Mejor Claro. población. Yo hay como varias anotaciones. Uno, es cierto, pero también para criticar hay que conocer en profundidad. Entonces también muchas veces, es que leí Claro. un artículo, es que vi una película de Woody Allen. No, no, no. Para ser psicoanalista uno se tarda pinche 1000 años y Claro. está años en, es decir, uno, ¿no? Uh -huh. Dos, el problema o el riesgo de también hacer mezcolanzas es que también creo que se hacen cosas pseudo holísticas con muy poco profesionalismo. Tampoco leer de aquí, leer de acá y leer de acá. Creo que siempre hay que tener una formación sólida, ¿no? Entonces, Claro. un modelo integrativo no es nada más yo le hago de todo y un tutti frutti. Y tercera, que siempre me gusta decir que a la gente que tengo oportunidad de que me escuche, por lo menos en la Ciudad de México, de nuevo este paraíso que desafortunadamente muchas veces no encontramos en otros estados de la República. Por ley, con quien vayan a terapia tiene que tener estudios de posgrado. Entonces la gente tiene derecho
de saber con quién va, a dónde va y dónde está formado. Sobre todo porque nos comen el mandado, ahora todo el mundo es coach, ahora todo el mundo le hace y digo, pues cuidado. Entonces te digo, sí, creo que cuestionar las teorías, estar en capacitación y en actualización constante y no tampoco hacer champurrados y mezclar de todo es importante y requiere pues un compromiso ético con el que hacer, y quien va pues también tiene todo el derecho de preguntar Claro. quién, cómo, cuándo, dónde, de decir que no me gustó y de probar hasta que se sienta cómodo, cómoda, cómode. Así va la cosa. Claro, y de elegir, ¿no? Mm, mm, mm. Sí, 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 totalmente. Omar, Habana, gracias por este tipo de contenido. Muchísimas gracias, Omar. Gabriel, no lo interrumpas, por favor. Está bien, Gabriel, no te me molestes. Yo también estoy muy interesada en escuchar a Fernando. Y bueno, en realidad lo que tú nos estás diciendo es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo que solamente decir yo creo que está bien o está mal, que sea, que podamos pensar en la crianza y en el desarrollo de las personas. No es algo que se toma a la ligera, ¿no? Sin duda, y hay que tratar de quitarnos el está bien y el está mal, ¿no? Ujú. Esos juicios de valor creo que no son del todo útiles. Puedo estar o no de acuerdo, puede mi propio marco, por ejemplo, religioso o tal, puedo yo considerar que esto no comulga con mis ideas, pero no por eso tengo derecho a discriminar, tengo derecho a perpetuar ideas poco fundadas. Entonces yo digo, pues yo, papelito habla, como decimos acá, ¿no? Perdón, a las pruebas me remito. Es decir, todo esto que les estoy diciendo, pónganse a buscar. No en balde la asociación, la APA, que diga nos guste o no, es hegemónica y nos rige, que es la Asociación Psicológica Americana, desde hace ya muchos años tiene indicaciones al respecto para decir no es una patología, no hay problemas en la crianza. Entonces, digamos, más allá del yo creo, muchas veces este yo creo, yo pienso, la libertad de expresión se presta para difundir discursos de odio, para perpetuar ideas poco pensadas y poco fundamentadas. Entonces yo, como un profe que generalmente además doy clases de metodología de la investigación porque me gusta, es a mí susténtame tu argumento. Entonces, para hacer cualquier argumento tengo que tener evidencia, y evidencia empírica, papelito habla. Es que yo conocí una vez una persona trans que me habló feo. Bueno, uno, y entonces ya, ergo, como que los procesos de pensamiento a veces son francamente estúpidos, perdonen ustedes, entonces todas son groseras y siempre están de mala. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una experiencia no puede hablar de la generalidad. Tendríamos que rascarle más a tu experiencia. Quizá fue osco contigo porque tú fuiste inquisitivo y discriminador. El que una persona haya sido así sin que tú hayas preguntado ya hace que todas sean así. Es decir, lo que quiero decir con este ejemplo bobo es, hasta para hablar, ¿no? Hay que informarse. Entonces, muchas veces cuando uno escucha, sobre todo con temas esto, ¿no? Lo que tiene que ver con crianza, por parte de madres y padres LGBT, es que yo creo, uy, pues no es un lugar para hablar de creencias. Es decir, bueno, está bien que tú consideres tal, que has averiguado. Es que leí en internet, chequen la calidad de las fuentes. Sí, Es claro. decir, como que hay que ponerse a leer, y entonces Ujú. ya con información, porque claro, todo esto también mucha gente puede oír esto y ya se quedó con esto. Y yo digo, para nada. ¿Qué tal que yo soy un súper mentiroso y que tú y yo somos un fraude y quién sabe? Y que Digo, estamos armando aquí una novela, sí, claro. me Claro, siempre hay explico, no que se cotejar, queden, ¿no? siempre hay que ir por más. Y a mí eso me parece un riesgo que, así como tiene maravillas la época actual, es un riesgo también muy cañón, porque ahora no quiero leer, quiero que en un video de TikTok me expliques todo esto en un minuto. Híjole, puedo Sí, intentarlo, y miren que yo intento justo tener presencia y explicar de maneras fáciles y rápidas, pero pues señores, señoras, señorites, hay que ponerse a leer, y eso no nos lo ahorra un programa como este o un no, claro. video de TikTok, ¿no? Claro, claro, por Mm. supuesto, por supuesto. Sí, como estas ideas, ¿no? De poder dejar de poner etiquetas, ¿no? O sea, no es que por ser de LGBT eres determinado tipo de persona
o por ser heterosexual eres determinado tipo de persona, ¿no? Correcto, O correcto. sea, Si hay por algo mucho más, estudiamos ¿no? psicología, me arriesgo a asumir que tú también, pero por lo menos hablo desde mí, es Mm. porque yo cuando dicen, es que estudia procesos mentales, es que estudia, yo digo, no, yo creo que yo estudié psicología porque me interesa la subjetividad. Cada cabeza es un mundo, cada persona es distinta. Claro que hay parámetros, claro que hay cosas comunes, pero pues no podemos hacer ese tipo de generalizaciones, ¿no? Hay que ver caso por caso. ¿Tú qué piensas? Digamos, México está mejor, la ciudad, perdón, la Ciudad de México tiene mejores oportunidades, a lo mejor ya la ley está tomando mejores opciones, está tomando en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué piensas de México como país en cuanto, bueno, es que el mundo pensaba ahorita realmente falta mucho, ¿no? Pero ¿qué piensas cómo piensas que está México como país? Es cosa de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Como dice mi primer tatuaje, que me encanta este proverbio árabe, la caravana avanza, por eso los perros ladran, ¿no? Entonces es un hecho que ha habido muchísimos avances que cada vez más se permiten y se modifican códigos y leyes para identidad de género, matrimonio Ujú. igualitario, adopción. Ahí va, pero también los movimientos, digamos, ultraconservadores, en 11 estados se estuvo discutiendo, se está discutiendo lo del PIN parental, ahorita en COVID ha habido unos golazos de grupos conservadores, entonces no hay que tirar la toalla, hago comercial, ayer presentamos un libro que yo coordiné de Fundación Arcoíris, lo pueden buscar, ver la presentación y descargar ahí en Fundación Arcoíris, que se llama Ciudadanía, Democracia y Sexualidad. Y decían los súper especialistas, sobre todo el doctor Mauricio List, que hay que tener mucho cuidado, porque si bien hay avances, eso no significa que no haya retrocesos ni que tengamos que seguir luchando. Entonces, contestando tu pregunta, eso, hay avances, pero creo que queda muchísimo por hacer y que no es suficiente con que esté escrito en leyes. Falta muchísimo. Podrán decir las leyes misa, pero no hay instituciones que bajen presupuesto, no hay muchas cosas. Entonces, creo que estamos en pañales. Es bueno tener un pañal, pero falta un chorro Sí, todavía. claro, sí, sí, Mm, sí. Ujú, mm. ujú. ¿Cuál crees que sería un país, digamos, que podríamos pensar como un buen ejemplo? Pues para variar los nórdicos, ¿no? En general Ujú, los países nórdicos, Holanda, Bélgica, tienen España, tienen un camino recorrido con mayor experiencia que nosotros de América Latina. Eh, tenemos muy buenos ejemplos en Colombia y Uruguay como pioneros. En los ujú. últimos años, Ecuador, Colombia. Ahí vamos, ahí vamos. Te digo, creo que tampoco hay que ser nihilistas y todo está mal. Ha habido avances muy importantes, pero eso que no nos quite el dedo del renglón porque falta un chorro todavía. Sí, claro, claro, por supuesto. Pues estoy impresionada porque, bueno, se me ha ido muy, muy Ya rápido se el nos fue, tiempo. sí. Sí, pero bueno, me gustaría preguntarte, ¿con qué te gustaría cerrar, Fernando? Me gustaría cerrar con algo que dije hace unos momentos. Creo que es muy importante, o sea, el problema del momento histórico en el que estamos, que también odio la gente que todo está mal, para nada. Hay muchas cosas muy buenas y siempre ver el Ujú. pasado como mejor es bastante primitivo. Pero sí, es una realidad que hay un mar de información, ¿no? Y a veces ese bombardeo de información resulta contraproducente porque o cerramos, como ya estamos saturados de tanto Zoom, tanta cosa, o nos quedamos nomás como con lo de encimita. Entonces, mi invitación siempre es a informarse, a leer, a ver los estudios, a compararlos, es que no hablo inglés y la mayoría está en inglés, pues agarren el Google Translate. Es decir, ya no hay pretextos, hay un chorro de herramientas, hay muchísimos artículos de acceso abierto, hay hasta programas piratas para bajar aquellos que no son de acceso abierto. Hay que ponerse a leer y hay que aprender a seleccionar fuentes también, porque circula mucha fuente dudosa. Entonces, Claro. eso, ¿con qué idea quiero que la gente se quede? Que con este y con cualquier tema hay que leer y leer y leer y preguntar y preguntar y preguntar.
Claro. Pues no sabes cuánto de verdad te agradezco que hayas venido a platicar con nosotros, al Iván y la Luna. La verdad es que pues me encantaría que estuvieras nuevamente de regreso por acá. Es un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cómo podríamos estar en contacto contigo? Pues en mi página de Facebook, que estoy Ujú. como doctor Fernando Salinas Quirós. En Twitter, ay, necesito entrar a ver mis acordeones. Denme un segundo, porque no me las sé todavía todas. En Twitter, en Instagram estoy como doctor Salinas-Quirós. Y en Twitter estoy como, ahí va. Mm, Doctor Salinas Quirós, todo se pegado. está trabando. ¿Me escuchas? A ver. ¿Me escuchas? Mm. Olga, Olga. Uy, Olga, ya no te escucho, tú a mí sí. No, me fui. Ah, Se ok, cerró la ventana, pero seguimos en vivo. ok. No me había Entonces les pasado eso, por decía, eso me quedé como muy confundida, pero no se oyeron las redes. ok. Entonces, a ver, en Instagram estoy como doctor Salinas-Quirós. Ujú, En Twitter estoy como todo corrido, doctor Salinas Quirós. Y en ujú. Facebook estoy como doctor.salinas Quirós. Y Perfecto. espero que la semana que entra más o menos esté en mi sitio web salinas-quirós.com. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Tere, canalizo saludos, muchas gracias. Roberta, muchas gracias. A todos los que nos hicieron favor de participar, por supuesto, es súper enriquecedor para los programas que estén acá. Muchas gracias. Y bueno, si disfrutaste este programa tanto como yo, compártelo. Las redes del doctor Fernando Salinas Quirós están justo aquí en nuestra página de Frecuencia Interactiva, en el post, y por supuesto estarán en YouTube Live, y también las podemos subir a nuestras demás redes para que puedan estar en contacto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Olga. Gracias a todos los que participaron también. Que pasen una excelente noche. Mañana tenemos el Foro Internacional de Reflexiones 2020, un abordaje interdisciplinario a la depresión. Empezamos a las 7:30 de la mañana, paramos a las 7 de la noche. El sábado tenemos también transmisión de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 9 a 3 de la tarde con diferentes expertos. Van a estar psiquiatras, psicólogos de diferentes áreas. En fin, creo que va a ser un foro maravilloso. Espero que no se lo pierdan. Por ahí tendrán la liga de registro y también lo pueden ver en live. Muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Gracias, Chao. Fernando.